¿Van a Genial. introducir primero los...? Sí, vamos a hacer una pequeña introducción. Ya. Bien, entonces, bienvenidos y bienvenida al ciclo de charla de estudios económicos con enfoque de género, Lo que no se habla no existe, organizado por el Instituto Milenio Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas y el Magíster de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Desde hoy y durante 7 semanas, destacados y destacadas académicas del área de economía presentarán estudios realizados tomando en cuenta el género como un factor relevante, en disciplinas como la economía de la educación, finanzas, la salud reproductiva, el capital humano, entre otras. Es a través de estas charlas que buscamos promover un espacio de aprendizaje único a estudiantes y profesionales interesados e interesadas en desarrollar investigación en economía, plantando una semilla que esperamos que dé frutos cuando sean los y las encargadas de crear conocimiento con un enfoque de género. Esta instancia ha sido llevada a cabo por alumnas del programa de Magíster, junto con el programa de mentorías MAXEA. Esperamos que esta actividad abra un camino en la construcción de nuevas instancias como estas. Queremos también comentarles que Mentorías MAXEA desde noviembre del año pasado trabaja apoyando en distintas iniciativas a los y las estudiantes del programa, así que los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales. Voy a dejar en el chat nuestro Instagram de Mentorías MAXEA para que nos sigan y también sepan la información que vamos entregando. Y bueno, es imposible dejar de lado a la coordinadora académica del Magíster, quien nos motivó y apoyó en la construcción de este ciclo, Fernanda Melis, quien hoy va a abrir esta actividad con unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo la verdad lo que quiero hacer es felicitar a las alumnas, porque esta fue una iniciativa de las alumnas del MAXEA y nosotros les dimos el apoyo y nos parece que esta es una actividad muy relevante, porque este es un tema, como ellas mismas pusieron en el título, de lo que no se logra no existe. Y hablar de estos temas son esenciales para lograr un mayor avance en equidad de género, tanto a nivel del Departamento de Ingeniería Industrial, bueno, en la universidad y en el país en general. También agradecer a los académicos y académicas de la Universidad de Chile y de otras universidades que están participando, el apoyo del MIP, y bueno, contarles que desde el Departamento de Ingeniería Industrial tenemos una mesa de equidad y diversidad en que estamos trabajando los temas de equidad de género y también de diversidad, en que participamos Pamela y yo, además de otras personas del departamento, y queremos seguir impulsando y bueno, apoyando iniciativas como esta. Eso, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Fernanda. Ahora, sin más que agregar, vamos a dar inicio al ciclo de charlas. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Pamela, por aceptar nuestra invitación y dar inicio a esta charla, a este ciclo. Bueno, presentamos a Pamela Jervis, doctora en Economía de la University College London y profesora del Departamento de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de Chile. Y hoy nos contará sobre su investigación sobre capital humano y primera infancia, bajo el tema desigualdades multidimensionales y su impacto en la formación de capital humano en la primera infancia. Antes de partir, les comentamos que dejen sus preguntas en el chat donde dice pregunta y respuesta abajo, las cuales realizaremos al final de la presentación de Pamela. Pamela, te dejo el micrófono. Bueno, gracias a todos y a todas. Tengo media hora, ¿cierto? Y después preguntas, por lo que tengo. Voy a tratar de hacer mi mejor, pero si no, ustedes me controlan, ¿ya? Porque me entusiasma el tema, entonces me extiendo más de lo que debería quizás. Voy a compartir mi pantalla, si se puede. A ver esto. Ya, ¿ahora sí? Sí, se ve. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Ya. Bueno, gracias por la oportunidad y tal como decía Javiera, voy a hablar un poco de mi investigación. Me imagino que la mayoría me conoce algunos porque mucha gente del MAXEA y del MIP
pero yo soy académica del Departamento de Ingeniería Industrial, comencé hace un año, y sí, hice mi doctorado en UCL y llevo años trabajando en la primera infancia particularmente. Incluso antes de ir a hacer el doctorado yo ya estaba trabajando en primera infancia, investigación, incluso acá desde Chile, con el tema también de la encuesta longitudinal de primera infancia, la ELPI. Que para buenas noticias que sepan se va a hacer de nuevo este año a final de año. Bueno, sí se puede hacer, pero la idea es seguir esta base longitudinal. Y hoy día les voy a hablar del tema relacionado a primera infancia, pero también con un enfoque de género y también con un enfoque de las desigualdades que se han ido generando desde un punto de vista holístico, es decir, que no tenemos solamente desigualdades que son relevantes y que generalmente son las que más se hablan en la prensa y también en investigación, referente a logros académicos o logros en el mercado laboral, sino también todas las otras desigualdades que existen, que son reales y que de hecho muchas de ellas tienen complementariedades y pueden ser incluso las causas de las desigualdades que tenemos en logros académicos a lo largo del ciclo de vida o en el mercado laboral. Y bueno, después, ¿para qué hablar las desigualdades que existen a nivel de pensiones? ¿Okay? Desde el punto de vista de enfoque género y también desde el punto de vista de hogares que tienen mayores ingresos, menores ingresos, incluso uno podría extrapolar esto respecto a países, como se empezaba a ver el tema de capital humano inicialmente, ¿cierto? En economía el capital humano inicialmente se veía como modelos de crecimiento, y es ahí donde estudiaban el capital humano. Durante las últimas décadas, y quizás incluso solo durante la última década, se ha empezado a investigar más en la teoría del capital humano, pero desde un punto de vista más de desarrollo humano. ¿Okay? Y eso justamente lo que les quiero comentar como introducción. No es que nosotros deberíamos tomar el desarrollo humano como algo totalmente distinto al capital humano, de hecho es exactamente lo mismo. Hay mucha gente de distintas disciplinas que cuando uno habla de capital humano piensa que uno de inmediato está hablando de los modelos macroeconómicos, de crecimiento económico y productividad, y es lo único que estamos pensando con capital humano, y es completamente lo opuesto. Es claramente que eso es relevante, pero lo que está detrás es el desarrollo humano, es la teoría más psicológica que viene y todos los conceptos que están relacionados a la potencialidad de las distintas habilidades y capacidades que tenemos como seres humanos. ¿Okay? Y estas capacidades y habilidades son justamente este valor agregado que le damos a un individuo, por así decirlo. Y es justamente lo más importante que nos hace diferenciarnos como individuo o como naciones o como incluso uno podría decir como grupos de individuos, comunidades, etcétera, dentro de un mismo país. Ahora bien, lo importante de entender también de estas habilidades es que estas habilidades no es que aparezcan y siguen constantes durante todo el ciclo de vida. No, estas habilidades y capacidades se van generando y se van desarrollando y se van potenciando o incluso aminorando si uno no tiene las condiciones que son necesarias justamente para tener este acumulamiento necesario en las habilidades tanto cognitivas como no cognitivas. Y esto es justamente relevante en los países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque si no se genera una acumulación óptima y un florecimiento, se dice, en la acumulación de las habilidades, esto hace que entonces se generen estas diferencias entre países y que por lo tanto los países en vía de desarrollo queden rezagados con respecto a los países en desarrollo, pero más aún, no solamente se genera esta diferencia y esta brecha entre países en vías de desarrollo o desarrollados, sino también en el mismo país y por lo tanto entre aquellos hogares que tienen mayores ingresos y menores ingresos. Y obviamente eso va a interferir en el nivel de productividad, desarrollo económico y progreso que tengamos a nivel de país. Es por eso justamente que la economía juega un rol tan importante acá, pero también es un estudio, tal como hablamos de multidimensionales, es un estudio también de distintas disciplinas, multidisciplinario e interdisciplinario.
Es necesario que para estudiar el capital humano no solamente estemos economistas estudiando esto, sino que también estén psicólogos, neurocientistas, para entender cuáles son las áreas del cerebro que se desarrollan inicialmente o no, porque justamente es ahí donde nosotros tenemos que identificar cuáles son eso es lo que hacemos como economistas, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? Después vemos, ok, entonces cuáles son los indicadores que me pueden ayudar a entender esas causas, y luego vemos cómo, si es que queremos arreglar el problema, podemos afectar entonces los resultados. Por eso siempre hablamos de la teoría del cambio y ver lo que está pasando, ¿cierto? Es tratar de hacer un modelo para ver qué es lo que está ocurriendo y cómo la economía, nuestros modelos y todas las herramientas que tenemos, pero también a nivel interdisciplinario, el conocer las distintas partes del cerebro, las distintas etapas del desarrollo humano, etcétera, etcétera, pueden llevar a contribuir a hacer políticas públicas que aminoren justamente estas diferencias. Y por lo tanto reducir desigualdades, mejorar la movilidad social, que es crucial, ¿cierto? No necesariamente que yo haya nacido en un hogar de bajos ingresos implica que después las próximas generaciones vayan a tener que justamente también, por default, seguir en hogares de menores ingresos. Lo que se busca es justamente eso. Si hay niños, niñas que nacen en hogares de bajo ingreso, es que las políticas públicas, los programas, las iniciativas, aunque no sean públicas, sino de entes no gubernamentales, puedan fortalecer el potencial de estos niños y llevarlo al máximo para que exista movilidad social y para que después, independiente que hayan nacido en hogares de bajos recursos, puedan desarrollar todas sus habilidades y tener una movilidad social positiva. ¿Okay? Y por lo tanto, con esto, obviamente, reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza, y no es un link uno a uno, pero al tener bajos niveles de pobreza, uno esperaría que entonces los gobiernos podrían empezar a preocuparse más en la desigualdad. Porque ese es otro punto que es importante tener en cuenta, que pobreza y desigualdad no es lo mismo. Uno puede tener un país que es muy pobre, que tiene un porcentaje de pobreza muy alto, pero tiene un nivel de desigualdad muy bajo, porque el quintil más alto o el decil más alto, el promedio de ingresos no es muy distinto al promedio que tienen los deciles de los ingresos más bajos, ¿ya? Entonces ahí también es importante tomar en cuenta la diferencia entre pobreza, niveles de pobreza y desigualdad en un país. Entonces, como les dije, ¿cuál es el rol de la economía? Bueno, justamente, y lo que les quiero comentar hoy día, es cómo podemos utilizar las herramientas para modelar la acumulación de capital humano, modelar la decisión que tienen distintos individuos y hogares a nivel de decisiones de capital humano. ¿Y estos quiénes son? Cuando hablamos de la primera infancia, que es lo que queremos hablar al final del día. La primera infancia no puede invertir por sí misma, son generalmente niños de 0 a 3 años, incluso uno puede hablar de primera infancia hasta los 6 primeros años. Ellos no pueden decidir si voy o no voy al jardín, no pueden decidir si comen o no comen, hay tantas decisiones que no pueden hacer, que justamente son otros, el resto del medio ambiente donde ellos viven, del contexto, del entorno donde ellos viven, que son los que toman las decisiones y que por lo tanto son los que finalmente tienen un rol crucial justamente en esta acumulación de capital humano durante los primeros años de vida. ¿Y qué explican justamente los factores que llevan a este entorno a tomar decisiones positivas o negativas? Los recursos que tienen. Hay veces que yo quiero invertir como madre en mi hijo, pero no tengo la capacidad monetaria para hacerlo. Hay otras veces que yo tengo los recursos para hacerlo, pero siento que en realidad no tiene sentido hablarle a mi hijo, porque ¿para qué le voy a hablar si él todavía no habla? Y a mí me ha pasado eso, o sea, en proyectos que yo tengo en África, en Tanzania, las madres nunca le enseñaron a los niños los sonidos de guau guau, miau, de animales, porque dice, ¿para qué les voy a hablar si ellos no hablan? Entonces les voy a hablar cuando ya me empiecen a hablar. Entonces no hay voz ni nada que se escuche en el hogar, porque más encima son hogares con bajos niveles de ingreso, por lo tanto no hay televisión, no hay nada. Entonces no hay bulla, es solamente la madre y el niño sin nada de comunicación o lenguaje durante los primeros 3 o 4 años de vida. Y ahí uno ya empieza a ver cómo este rezago empieza a incrementarse. O puede ser también que a pesar de que yo tengo una buena creencia, yo sé que es importante invertir en los niños, yo tengo los recursos,
no tengo las habilidades para hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo interaccionar con mi hijo, qué es lo que debería hacer, leerle, debería pasar más tiempo con él, yendo al zoológico, saliendo a caminar juntos, contando los números mientras vamos caminando, qué es lo que debería hacer. Y por lo tanto es ahí justamente donde jugamos un rol importante en el enfoque. Tratamos de usar modelos económicos, la teoría económica, pero también modelos experimentales, justamente para demostrar cómo políticas públicas pueden ayudar a mejorar estas diferencias dimensionales que existen durante la primera infancia e incluso que son mucho peores en algunos géneros, en el género particularmente femenino. En Chile ese no es un hecho tan fuerte, pero existe. Pero hay países por temas de cultura que ellos prefieren tener un niño que una niña, y si nace una niña no le dan la inversión o el tiempo que es necesario para que esa niña desarrolle sus potencialidades versus como si se lo dan a los niños. Entonces, dependiendo del contexto que estemos, el tema de inclusión o de género es mucho más relevante que en otros países, ¿ya? Acá justamente les quiero mostrar los periodos del desarrollo humano y los que en particular yo me enfoco, que es hasta la adolescencia. Después tenemos la adultez, ¿cierto? Que la podemos dividir. Y después la vejez, que es la que tenemos después de los 60 años. Generalmente en economía nosotros cuando estudiamos teoría del ciclo de vida, acá vemos temas de pensiones, acá vemos el mercado laboral, incluso acá en el mercado laboral también vemos todavía educación o inversión de educación de capital humano en términos de programas o de capacitaciones que yo pueda tomar una vez que incluso ya terminé mi estudio a nivel de estándar, hasta la educación terciaria. Y acá es justamente donde tenemos mucha de la inversión que es crucial, que incluso parte desde la concepción, ¿ok? Entonces no es necesariamente que uno dice yo tengo que invertir en mi niño desde los 6 meses o desde los 3 meses o incluso desde que nace. Es desde antes donde justamente se desarrollan las partes más relevantes en el cerebro que luego pueden ser potenciadas con inversión en términos de estimulación temprana que se le pueden dar a los niños con este enfoque multisistémico, por así decirlo, de los distintos sistemas que existen en el entorno de un niño. Y acá justamente te lo tenemos en el gráfico. Entonces, no es que uno quiera decir, yo voy a estudiar primera infancia porque me gustan los niños, creo que son interesantes. No, es porque en la primera infancia, que son hasta el primer año de vida, es donde se genera y se potencian estas habilidades. Si eso no se hace ahí, la inversión previa que se puede hacer es muy tardía y nunca es posible hacer el catch-up, el llegar a esos niveles que uno quisiera. Por lo tanto, los primeros años de vida e incluso durante el embarazo o la concepción son cruciales para una inversión que también es multi-inversión, por así decir. Inversión en términos de lenguaje, en términos de enseñarles números, colores, en términos de la nutrición que le estamos dando, en términos del soporte emocional, de todo lo emocional que también es tan relevante y que tiene que ver luego con la salud mental. ¿Cuáles son los hechos estilizados que nosotros tenemos? Que son hechos que ya existen y que por lo tanto no es necesario seguir haciendo investigación. Bueno, nosotros sabemos que los primeros años de vida son clave, eso ya no hay una discusión al respecto. Y son justamente ahí donde se desarrollan las habilidades y capacidades que afectan los resultados a largo plazo. Resultados que van desde los resultados de logros académicos, en básica, media, terciaria, en la universidad, como también en los logros que uno puede tener en el mercado laboral, en términos de las brechas de ingreso, que eso es algo que va a venir en una de las charlas futuras, por lo tanto yo voy a tratar no de hablar mucho del mercado laboral, pero sí las brechas en términos de ingreso entre las mujeres y los hombres, o incluso las brechas de ingreso entre aquellos que tienen menores ingresos, hogares con menores ingresos versus hogares con mayores ingresos, ex ante a entrar al mercado laboral, pero también conductas de riesgo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud mental, trastornos que uno puede tener en la primera infancia y que son de cierta manera determinantes para tener conductas de riesgo futura,
que son embarazo adolescente, crimen, consumo de drogas, alcohol, etc. Por lo tanto, es muy importante invertir en la primera infancia para que justamente tratemos de aminorar la existencia y por lo tanto tengamos una acción más preventiva con políticas públicas que reaccionaria. No debería ser el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, sino que debería ser la identificación y por lo tanto el prevenir que ocurra. Yo ya sabiendo que una madre tiene problemas de depresión, incluso durante el parto, no tengo para qué esperar a que el niño tenga 5 años, como en Chile, donde recién tenemos un programa de salud mental, PASMI, para empezar a tratar a ese niño, si es que más encima toca la puerta del CESFAM o se le identifica en el jardín infantil en el que está yendo. Ahí recién, en países pseudo-desarrollados como Chile, estamos actuando desde el año 5, y solo si me vienen a tocar la puerta. Entonces, claramente que esto es algo súper importante. Lo mismo en términos de capital humano, acumulación o inversión en capital humano desde la primera infancia para mejorar rendimientos académicos, diferencia de mujeres y hombres en las brechas salariales, pero también en las brechas de las actividades económicas que podemos hacer como mujeres versus los hombres, o incluso las brechas que tenemos después en pensión entre hombres y mujeres. Y eso también se empieza a diferenciar desde temprana edad. La asistencia a jardín infantil en Chile es un 50%. ¿Por qué todos los niños no van al jardín infantil cuando deberían ir? La asistencia básica está bien, o sea, estamos cerca del potencial que deberíamos estar, pero todavía nos falta mucho para que el jardín infantil sea un give, o sea, algo dado, o sea, un hecho estabilizado, y no lo es. Y ahí viene mucho por el tema de creencia, por el tema también de recursos y también por el tema de la calidad de esos jardines. Por lo tanto, es ahí un ajuste que tenemos que hacer como expectativa. ¿Y qué es lo que está pasando en términos de programas de estimulación temprana que podamos dar para las madres entre 0 y 3? Tenemos Chile Crece Contigo, pero todavía no se ha demostrado que el potencial de Chile Crece Contigo puede ser al máximo para reducir las brechas que existen durante los primeros años. Bueno, más o menos lo hablé. Y esto justamente está dentro de un marco bioecológico que se usa, que te da a entender todos estos ecosistemas que existen para estudiar la primera infancia. ¿Okay? Tenemos el sistema familiar, por lo tanto la educación de los padres, el tipo de parenting que entregan los padres, como de cómo son los padres con los niños, la forma de ser, su desarrollo mental, las enfermedades mentales que tienen, cuáles son las cosas que existen en el hogar, compran libros, compran puzzles, compran legos, compran lápices, etcétera, para invertir con los niños. Ahora, tampoco es que nosotros necesitamos tener mucha plata para hacer todo. Disculpen, me gustaría prender la luz, denme un segundo. Porque en muchos de los programas que yo hago en Asia o en África, lo que usamos finalmente son la botella de agua vacía y la convertimos en un auto, o la botella del detergente Omo y la convertimos en una muñeca, no sé. O sea, hay cosas que no es necesariamente, obviamente que hacemos el trabajo mucho más fácil, pero si no hay recursos, existe la posibilidad de generar insumos que son óptimos para intervenir y estimular a los niños. Podemos usar set de cucharas, tengo 6 cucharas, vamos contando las cucharas, o mientras yo voy lavando los platos, vamos contando los platos, hablando los colores de los platos, contando historias de por qué usamos el plato, preguntándonos por qué el plato existe, de dónde nació el plato, cómo nació una cuchara y no tenemos solo un tenedor. Entonces, hay distintas cosas que uno puede ir haciendo como para incrementar el potencial de los niños y niñas desde la primera infancia. Uno puede ir viendo que en general las niñas tienen mucho más creado esto de la imaginación, de la historia, pero después se quedan ahí un poco estancadas y finalmente son los niños los que generalmente tienen mejores resultados, bueno, y después a largo plazo, ¿cierto? En los factores que son relevantes y que hemos estado hablando hasta ahora. Pero también hay un montón de otras áreas que son súper importantes de intervenir y que ahí existe todavía muchas preguntas que no están respondidas.
¿Cuáles son las creencias de los padres? ¿Cómo podemos modificar esas creencias? ¿Cuál es el rol de la comunidad? ¿Cuál es el rol de las municipalidades de cambiar eso? Hay programas que podemos hacer para intervenir en decir, sabes que tienes que invertir tanto en el niño como en la niña, no tienes para qué pintarle a la niña la pieza rosadita, la puedes llevar a ver fútbol, no sé, o sea, hay un montón de cosas que uno puede intervenir para hacer mejora, y lo mismo también dentro del sistema del gobierno, del sistema, no solamente de la calidad de los jardines y la calidad de la educación y del CIMS, etcétera, todo lo que hemos ido hablando, la PSU y ahora la nueva prueba, sino también la calidad de los programas de salud, lo que les comentaba anteriormente, el programa de salud mental, el programa también de nutrición, el programa Chile Crece Contigo, la mejora de todos estos programas que en Chile existen, pero eso no significa que está resuelto porque muchos de ellos necesitan mejora y además muchos de ellos no han sido evaluados. Entonces, ¿cómo podemos tener un programa que no sabemos si el programa es efectivo? No solamente efectivo, sino además si es costo efectivo, si estamos gastando la plata de manera eficiente, ¿ya? Bueno, esto es más o menos lo mismo que les decía anteriormente y por lo tanto la importancia de intervenir temprano en la vida, identificar justamente cuáles son los gaps o las brechas que estamos teniendo. Y eso se ha hecho a nivel internacional. En las series Lancet, el 2007, 2011, incluso el 2019, se especificó que hay más de 200 millones de niños, bueno, ahora es mucho más, lamentablemente con el COVID, en riesgo de no desarrollar sus potencialidades, y justamente se ha identificado ya también en la literatura que una de las cosas que es clave para esto es la inversión parental. Por lo tanto, ya sabemos que existe el problema, sabemos que el retorno de inversión es mucho más alto en la primera infancia y además sabemos cuál es uno de los predictores en la baja de esto, la inversión parental. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el mecanismo por el cual deberíamos intervenir. Y es ahí donde nosotros como economistas jugamos un rol clave en justamente entregar las herramientas, la evidencia científica para que estas políticas puedan ser implementadas. Este es un estudio que sacó Heckman, premio Neo en literatura, donde dice el retorno de $1 es 7, si es que invertimos en la primera infancia, ¿ya? Por lo tanto, la ganancia no es solamente que se iguala, sino que se amplifica exponencialmente. Y hay varios programas que se han usado para demostrar la eficiencia de estos programas de estimulación temprana, que han sido controlados y que no voy a tener el tiempo de indagar a fondo en esta presentación, pero lo interesante es por qué estoy mostrando proyectos que quizás partieron hace más de 50 años atrás. Bueno, porque eso es lo importante de estudiar la primera infancia, de cierta manera, es demostrar que la inversión que se hizo hace 50 años atrás sigue teniendo resultados hasta el día de hoy. Si no, yo me quedo solamente con la primera infancia y no sigo estudiando, y por eso es tan importante tener encuestas longitudinales como la ELPI o estudios longitudinales, quizás con mix, con data administrativa, etcétera, pero la importancia de eso que se vaya generando y que sea demandado a los gobiernos. Necesitamos data para ver cómo un programa en particular o cómo es el desarrollo de la gente a lo largo de la vida. Y por lo tanto, evaluar cuáles son los periodos claves donde hay que invertir y donde hay que diseñar políticas públicas. Hay 3 programas en particular, acá está el Perry Preschool Program, que tenemos un grupo de control y un grupo de tratado. Esto se hizo en los años 60, son súper bajos los tamaños muestrales, son casi 120 niños, 50 estaban en control y 50 estaban en tratado, pero ustedes pueden ver cómo se les ha ido siguiendo. Esto fue en el año 60, ellos ya tienen casi 50 años en la actualidad, pero ustedes pueden ver cómo el grupo de tratados que tuvieron mejoras de calidad en la educación preescolar que tuvieron, les va 17 puntos porcentuales mejor graduación que aquellos que estuvieron en el grupo control. O el nivel de habilidades cognitivas que tienen los tratados, que es casi 3 veces respecto a los que estaban en el grupo de control. O cómo el nivel de crimen es más bajo, el nivel de ingresos es más alto, etcétera, ¿ya? Luego tenemos otro programa que es muy similar, también es una mejora de preescolar, donde tenemos control y tratado, y ustedes pueden ir viendo, esto se hizo cuando los niños tenían entre 3 y 6 años, y ustedes pueden ir viendo cómo, de cierta manera,
la brecha sigue existiendo, pero va mejorando de cierta manera el outcome entre el tratado y el control. ¿Qué significa tratado? Que recibieron el programa y los de control no recibieron nada y siguieron estando como estaban, ¿ya? Y esto es justamente lo que usamos mucho en economía como experimentos aleatorios, randomized control trials, que es la única forma que uno puede encontrar el efecto causal, la respuesta pura, sin ningún sesgo, y ningún sesgo justamente para identificar el efecto causal y no estar midiendo correlaciones solamente. ¿Ok? Y finalmente, el último es un proyecto que he hecho yo, lo he utilizado en muchos países, que es el de Jamaica, que era un programa de visita domiciliaria dentro de los primeros 3 años de vida, o sea, es antes de la educación preescolar, es enseñarle a las madres lo importante que es intervenir con sus hijos. Y aquí ustedes pueden ir viendo, acá incluso tenemos ya, sacó la última encuesta en los últimos 50 años, cómo el grupo, de cierta manera, que tiene estimulación, ha ido mejorando con respecto al que no tuvo estimulación. Por lo tanto, estos son los tratados y estos son los controles. Y estos son los niños que de cierta manera en Jamaica no están con problemas de standing, que esto es de peso y talla. Entonces, en teoría lo que uno querría es que el programa se acercara lo más posible al verde, que es como lo mejor de los niños que están como con mejor capacidad cognitiva y no cognitiva, ¿ya? Por lo tanto, tal como venía diciéndole, esto es la literatura internacional, pero también tenemos hechos estilizados en Chile, y de hecho para esto se puede usar la encuesta longitudinal de primera infancia. En particular estoy usando acá la ronda del 2017, que es la tercera ronda, y uno ya puede ver que a los 3 años los niños ya tienen diferencia, ya que los que pertenecen al 20% más rico tienen habilidades verbales y de vocabulario mejores que las que tienen los niños que están en el 20% de menores ingresos, ¿ya? Y lo mismo sucede con indicadores de salud mental respecto a distintos tipos de trastornos que pueden tener estos niños con respecto a lo que tienen. La diferencia verbal llega a ser 9 puntos de desviaciones estándar en las pruebas que estamos midiendo, que es harto, que significa cerca de como 30 o 40 puntos, y lo mismo termina pasando con los indicadores de salud mental que tienen una diferencia de entre 4 y 5 puntos en el test, ¿ya? Significa que también es una alta diferencia que existe entre los distintos trastornos que pueden tener los niños que tienen entre 3 y 13 años, ¿ok? A continuación, de hecho, les quiero mostrar los gráficos que se diferencian entre los estratos más altos y más bajos. Ahí pueden ver, por ejemplo, los estratos más altos son las líneas azules, y cómo, independiente del tramo de edad del niño que se está midiendo, tienen un resultado mucho mejor en el Battelle, que mide el desarrollo general de los niños, o en el PPBT, que mide el nivel de lenguaje receptivo de los niños, o en el EDP y el TEPSI, que también son de desarrollo agregado. Estos test miden cognición, habilidades motoras, habilidades en el lenguaje, etc. Y esto es justamente para hacer el enfoque, esto era el 2010, en la ELPI 2010, la ELPI 2012, pero también tenemos el enfoque de género que habíamos hablado, y acá podemos ir viendo también cómo existen también brechas entre las niñas y los niños en estos distintos grupos. Y acá algo que también es sorprendente de cierta manera, que las niñas en general, aunque si ustedes ven también acá el intervalo de confianza algunas veces se cruzan, lo hacen en promedio mejor en algunas áreas durante los primeros años de vida, pero luego a medida que va pasando y empezamos a ir a ya los CIMSE, son los niños los que empiezan a hacerlo mejor que las niñas, ¿ya? Ahora, eso tampoco se ha determinado que es exactamente así, justamente porque se cruzan algunas veces los intervalos de confianza o la significancia de los resultados no es tan fuerte como uno quisiera, pero sí se ha evidenciado que a pesar que a veces las niñas lo están haciendo mejor durante la educación escolar, eso lamentablemente no se
traslada al mercado laboral y al mercado de pensiones, ¿ya? Por lo tanto, y esto es justamente lo que pasa acá. Si uno sigue esto, uno puede ver, por ejemplo, el CIMSE sigue teniendo una brecha, luego la brecha sigue existiendo con la PCU y se abre a 130 puntos, en el CIMSE la diferencia era 50 puntos, y luego, por ejemplo, en la CACEN también uno puede ver la del 2017, como también existen diferencias entre los ingresos más altos y más bajos, donde existe una diferencia de casi 14 veces entre uno y otro. Y lo mismo sigue sucediendo con depresión, por ejemplo, medido en la ELPI, con diferencia de 8 puntos porcentuales. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo podemos reducir estas brechas? Bueno, este es un estudio que yo tengo en particular usando la ELPI también y viendo cómo las brechas de quintil de ingreso, esto es comparando el quintil 1 con el quintil 5, cómo uno podría reducir las brechas de ingreso en lenguaje, que es el TVIP, si es que, por ejemplo, pudiéramos tener inversión parental, que es la diferencia entre los círculos azules y los círculos rojos. La brecha entre el ingreso alto y bajo es 0.5 versus con inversión parental baja 0.15. ¿Ok? Y lo mismo pasaría si es que tratamos de verlo en términos de depresión o de trastorno de salud mental. Obviamente estos se viven como negativos, por eso tienen un signo negativo, porque como que reduce. Es un efecto negativo en la acumulación de capital humano. Por lo tanto, pasa de menos 0,3 a menos 0,04. ¿Ok? Si es que existe un soporte y una inversión parental de los padres, que esa inversión parental se mide en hacer actividades juntos como leer, salir al zoológico, comer juntos, crear historias, etc. ¿Ya? Creo que no me queda mucho tiempo más. ¿O me van diciendo? Sí, como podemos seguir unos 5 minutos más si alcanza a cerrar bien. Ya, gracias. Pasamos a las preguntas. Ya. Bueno, y acá justamente lo que les decía, por lo tanto es súper importante ver cómo los adultos o el entorno de los niños, no solamente el hogar, sino también los programas sociales que existen o los servicios que se le deberían dar, más que programas sociales, el servicio de salud, de educación, etcétera, que debería ser entregado, de vivir en tranquilidad también, programas en términos de violencia intrafamiliar, etcétera. Cómo estos son tan relevantes y por lo tanto es ahí donde justamente debemos como indagar y tratar de generar política y evidencia científica para que éstas sean implementadas. Quería darle ejemplo de un proyecto que estoy haciendo en India actualmente y que finalmente parece que vamos a tener la posibilidad de ir a levantar los datos desde que terminamos el proyecto. Este es un proyecto que empezamos hace más de 8 años atrás. Y acá la idea era ver cuándo es mejor intervenir. Es mejor intervenir durante los 0 y 3 años con programas domiciliarios o durante la etapa preescolar, en el 3 a 6. Y por lo tanto acá hicimos un experimento aleatorio, justamente, entonces dividimos entre la población de niños, entre el control, entre darle estimulación temprana por medio de visitas 1 a 1, o de darle estimulación temprana, perdón, este era 1 a 1, o estimulación temprana a nivel grupal, para ver cuál también es más costo efectiva. Obviamente la grupal es menos costosa, pero no necesariamente tiene que ser más efectiva. Y luego de eso, la idea después de que estos niños tuvieron 3 años acá, dividimos cada uno de estos en 2, y uno se quedaba sin nada y en otro, o no sin nada, iba al jardín normal, imagínense, va al Junji o al Integra normal, y en el otro mejoramos el Junji Integra en términos del currículum y en términos de los materiales entregados, etc. Y es justamente ahí la idea entonces ver cuál es mejor. Mejor intervenir nunca, control, mejor intervenir durante el 0 a 3, que por lo tanto sería estos dos blancos y control después. Lo mejor es intervenir después, 3 a 6, que entonces sería control y el azul que tengo acá. O lo mejor es intervenir durante todo el periodo, que sería este azul, este azul. Bueno, y acá están justamente los chiquitos que se han portado tan bien, porque cada vez que voy y les pedimos hacer las actividades, las hacen, y uno se emociona. Pero ahí ustedes pueden ver como los juegos que inventamos, esas son las tapitas de las botellas,
y les generamos unos círculos, no tenemos recursos, pero con eso le hacemos unos juegos y ellos encantados de interactuar. Esas son las mamás en general. Acá está lo que les decía, usamos productos reciclables, justamente para la Omo, la botella del soft, y le hacemos un autito, le hacemos una muñeca con un calcetín, usamos lo de el tema del confort, etcétera, para que ellos sepan cómo tener juegos para poder interactuar. Y esto era cuando era más chiquitito, el 0 a 3, y este es el 3 a 6, cómo mejoramos el jardín. Antes no tenían nada, ustedes pueden ver esto cómo era antes cuando no tienen nada en el jardín. Y aquí es cuando nosotros ya llegamos y le empezamos a dar juego, actividad, etcétera. ¿Ok? Y aquí uno puede ver, por lo menos le estoy mostrando los resultados del 0 a 3, que esto ya salió publicado recién el año pasado, en enero, en el Pediatrics, donde podemos ver justamente que existe una mejora cuando tenemos intervenciones en 0 a 3, y esa mejora es similar en el grupo de control, si lo hacemos individual, si lo hacemos individual o grupal, pero el grupal es mucho más barato. Entonces esto es de hecho 1/3 más barato que hacerlo individual. Por lo tanto es algo que se puede implementar a escala, a nivel de todo el país. Y de hecho uno después dice, bueno, ¿y por qué sucede esto? Y ahí está el modelo económico. ¿Por qué tenemos este efecto positivo con esta estimulación temprana? Bueno, porque mejoramos la interacción de los padres. Y estas son medidas que justamente preguntan si el padre y la madre pasaron tiempo con el niño leyendo, caminando juntos, comiendo juntos, conversando, haciendo lenguaje, bla, bla, bla. Y estos obviamente se han ido incrementando. Y ahí está después el modelo económico, que uno dice, bueno, ¿cómo puedo modelar entonces y determinar cuáles son los efectos de esto? Y modelar incluso esto para niñas y niñas. Por lo tanto, en cada uno de estos uno puede tener cómo sería el efecto si el niño que estamos estudiando es hombre o es una niña mujer. ¿Ya? No voy a indagar en esto, pero le quiero dar como, como la figura o la foto de lo que ocurre. Uno puede combinar experimentos aleatorios, como el que tenemos acá, que de cierta forma me está dando el impacto puro, causal, sin ninguna correlación, no es ninguna correlación ni nada, y luego decir, bueno, tratemos de entender el porqué, tratemos de entender los mecanismos. Sabemos que es por inversión parental, pero ¿cómo? ¿Por medio de qué? Y esto es lo que uno usa con un modelo económico, ¿ya? Que es un modelo de ciclovía, pero incorporando otros tipos de ecuaciones, como la función de producción, para incorporar justamente la teoría del capital humano a nivel de individuo. Y creo que me quedo ahí porque no tengo más tiempo. El resto era más que nada, lamentablemente, decir cómo todo lo que hemos ido ganando lo hemos perdido durante este último año, y espero que no sigamos así. Pero cómo lamentablemente la pandemia nos ha ido pegando, y todo este avance que hemos tenido se va a ir retrocediendo. Muchos de estos programas que estamos haciendo se han parado porque no es posible seguir haciéndolo. Mucho de la educación preescolar que habíamos ido mejorando, de educación escolar también, vamos retrocediendo, porque los que van teniendo esa educación son aquellos que tienen la capacidad de estar sentados así como nosotros frente a un computador, y que pueden obtener entonces la educación que se les está dando por parte de los colegios o los jardines. Y eso también tiene también un tema de habilidades entre niños y hombres en términos del uso de tecnología, ¿ya? Entonces ahí está todo el tema también linkeado a lo que venimos conversando respecto a las brechas multidimensionales, pero también con un enfoque de género. Así que paro acá para ver si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por la presentación. Nos han llegado algunas preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta que hacer, que la puede escribir en el chat. Te voy a hacer de dos para poder como ir reduciéndola, agrupándola, y después vemos la siguiente. La primera pregunta que dejaron es: ¿qué es lo prioritario hoy en Chile, tanto a nivel de estudios e implementación de políticas públicas? Y la otra: dado que el trabajo doméstico suele cargarse a mujeres e hijas dentro de las familias, ¿sabemos cómo ha afectado esta dimensión en el capital humano de las niñas? Ya. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para... Sí, es que creo que a veces me sirve justamente, ya, aunque quizás queramos vernos las caras todos, o no sé, yo no veo la cara. Como prefieras, como te salga más cómodo.
Bueno, en términos a la primera pregunta, sí, de hecho me gustaría compartir la pantalla nuevamente. En términos a la primera pregunta, yo creo que justamente algo que había mencionado al inicio es el rol que tenemos, ¿cierto? Y no sé si están viendo este enfoque que tenemos acá. ¿Qué es lo prioritario? ¿Es la evidencia científica o los estudios o las políticas públicas? O quizás la combinación de ambas. Yo creo que eso es la combinación de ambas. Es nosotros como académicos o como sociedad o como justamente participantes de lo que sucede. No necesitamos para que ser académicos para validar lo que nos está sucediendo. Son distintas demandas sociales que pueden ir con distinta fuerza, de cierta manera. Nosotros desde la academia podemos aportar con evidencia científica. Las personas que están sufriendo los malestares aportarán de demanda porque les está sucediendo. No son capaces de llevar el día a día y vinculándolo justamente a la segunda pregunta, porque trabajan en el hogar y tienen, el padre no está presente, o si está presente no aporta en las tareas del hogar y por lo tanto esto se ve súper fuertemente de manera negativa en el desarrollo y capital humano de las niñas y de las mujeres. Por lo tanto, yo sí creo que como academia tenemos un rol fundamental como centro, también como centros de investigación, como el MIP, como departamento de ingeniería industrial, un rol fundamental en entregar la evidencia científica, en decir, ojo, acá lo que debemos hacer es esto, y no lo estoy diciendo porque yo, Pamela Yervis, creo que es importante, porque hoy día me levanté creyendo eso, no, es porque tengo un paper publicado, es porque que está validado, es porque tengo estudios al respecto, es porque lo he visto con datos chilenos, es porque trabajo con el Ministerio de Educación, de Salud, no sé. Y eso es el rol que tenemos como académicos en general, de aportar nuestro conocimiento, nuestro capital humano, en generar esa evidencia y que ojalá se traslade en políticas públicas donde también estemos y seamos participativos en el diseño, implementación, en el demandar que hayan datos longitudinales, pero también como investigadores y tal como decía quizás Carla al inicio de la introducción, ojalá que muchos de los que están presentes acá, bueno, van a ser los futuros pensantes del diseño de políticas y entonces hay que empezar a demandar desde hoy día. Bueno, deberíamos tener acceso a los datos administrativos. ¿Por qué no existe acceso? ¿Por qué no se gasta más plata en medir a la población? En tener una ELPI, pero no solo una ELPI, sino también una encuesta para la vejez, una encuesta para la adultez, una encuesta para seguir a las mujeres a lo largo del ciclo de vida, que sea más representativa, etcétera. O sea, ¿por qué tenemos una CACEN y una CACEN que es corte transversal y no es panel? O sea, ¿cómo vamos a entender lo que sucede si no tenemos los datos para responder a aquello? Por lo tanto, creo que viene y es una combinación de ambas. Y el objetivo final, por lo menos mío de la investigación, no es publicar un paper y tener un paper en un top 5. Ahí hay gente que eso es importante, para mí lo puede ser, porque necesito seguir avanzando en mi carrera académica, pero a mí lo que me importa más es que los programas que yo diseño ojalá sean implementados y mejoremos el bienestar de los niños y niñas. Ese es el fin final para mí. Y con eso yo siento que finalmente, dada la evidencia científica que ya tenemos, finalmente debería llegar a reducir las brechas entre los niños y niñas, entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral, y en las pensiones, en los problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Pero sí, hay muchas encuestas, de hecho se están tomando ahora de distintos centros, de distintas universidades, que se ha visto el tema yo lo tenía acá como alguno de los datos, del rol de las mujeres en el cuidado de adultos mayores, pero también en el cuidado de los niños y niñas, y en las tareas del hogar, que son 3 áreas distintas. O sea, 1, tarea del hogar, hacer la cama, cocinar, etcétera. 2, cuidar a los niños y a las niñas. 3, cuidar a adultos mayores. Y además el trabajo, etcétera. Además también nos ha pegado mucho más a las mujeres, lamentablemente, las caídas económicas en el ENASEC, en el PIB, en el desempleo, etcétera, porque justamente las empresas que han ido cerrando son las donde las mujeres tenemos una participación más grande, turismo, servicios, y por lo tanto ahí también tiene que haber una brecha, tiene que haber una mejora en que las mujeres, por medio de políticas,
se incorporen a otras actividades en el mercado laboral. Y bueno, no quiero andar en eso porque lo van a ver en otra charla con Alejandra, en mi sala en una de las próximas, pero ahí hay un enfoque muy claro de género y que espero que esté tomado en cuenta en lo que se está haciendo ahora en política para combatir el COVID, para no dejar que el retroceso que ya tuvimos, hemos retrocedido casi 10, 12 años en muchos avances, se estanque, siga aumentando y además que no podamos volver a los niveles que teníamos hace un año atrás. Gracias, Pamela. Tenemos más preguntas. Nos llegó una que dice, dado que la pandemia ha tenido efectos sobre la violencia intrafamiliar, que afecta particularmente a madres e hijas, ¿hay evidencias de programas que reparan y tienen efectos a largo plazo pensando que los daños ya están hechos? Sí, hay alguna evidencia de aquello si es que esta reparación es temprana y además si es que generalmente estos son en países en desarrollo, países del norte, porque significa que tiene que existir una red de soporte por parte del Estado muy fuerte, en términos de que se puedan llevar a hogares, pero esos hogares no sean como por ejemplo lo que hemos visto en las noticias en los últimos días, ¿cierto? Lo de los últimos días, de hecho, era justamente niños que estaban viviendo en hogares con violencia y fueron sacados para darles un mejor vivir y bueno, está ahí lo que sigue ocurriendo. Por lo tanto, existen evidencias de aquello, pero claramente nunca van a llegar a generar o a estar en un nivel como el que deberían haber estado si nunca hubiera ocurrido. Y por lo tanto es ahí el rol fundamental de tener políticas que sean preventivas. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad, nuevamente, desde la academia, en este trabajo, que es un trabajo que tiene que ser entre diseñadores de política, un multi-stakeholder approach o enfoque. No es solamente la academia, es la academia, el rol del público y el rol del privado, que deberían trabajar en conjunto, e incluso el rol del Estado en multisectorial. Hacienda no conversa con salud, salud no conversa con educación, educación no conversa con el Ministerio de la Mujer, menos con el Ministerio de los Niños, etc. O sea, no hay un Ministerio de los Niños, de hecho está el de la Mujer y el MDS, ¿cierto? Pero bueno, no se conversa, el MDS tiene su base de datos, pero no puede linkear la ELPI con los datos de salud o con los datos de CIMSE o los datos resultados escolares. Entonces, ¿cómo podemos prevenir si no tenemos alertas? Y es ahí el rol que tenemos nosotros, incluso con las nuevas metodologías, con el uso de nuevas metodologías que se han ido implementando y que están en la frontera del conocimiento, como Big Data, Machine Learning, ¿cierto? Etcétera. O sea, es ahí donde nosotros podemos generar justamente alertas para ayudarnos en este sentido. Y eso yo creo que es una agenda que se está abriendo en el último tiempo y es algo donde nosotros deberíamos invertir más y más. Tenemos otra pregunta, es si los programas que se pueden implementar deberían tener estándares de focalización o ser programas más universales. Buena pregunta. Yo creo que primero que nada los programas deberían ser costo efectivos. Y para eso deberían pilotearse. Lo que sucede en general es que uno ve un programa en Estados Unidos, en México, no sé, en Europa, y lo trae a Chile y lo implementa, lo lleva a escala. Algunos de ellos lo hace universal o focalizado, pero no sabe si está teniendo el efecto que tenían los otros países. Y no tiene por qué tenerlo, porque somos un país distinto, tenemos una cultura distinta, nuestros sistemas funcionan distintos de gobierno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero y lo que sí que avanzar y que es un eje prioritario, nuevamente linkeado a la primera pregunta que me hicieron, es que sí, tenemos que invertir más en políticas públicas, pero políticas públicas que demuestren que son costo efectivas.
y por lo tanto no gastar un monto extraordinario de fondos en implementar una política a escala o focalizada si aún no se demuestra y no se hace un piloto o se trata de evaluar cuál es el efecto que tiene. Ahora, en términos de ser focalizada o universal, ahí yo creo que depende de cuál es la política y cuál es la problemática que está queriendo resolver la política. Y también tiene mucho que ver justamente con la pregunta que me hicieron anteriormente, cuán capaces estamos de actuar de manera preventiva y que por lo tanto en ese caso la política debería ser universal, porque de cierta manera en términos de violencia nosotros deberíamos tener indicadores para toda la población, no solamente indicadores para la población que vive en el 20% de los ingresos más bajos o los 40% más bajos. No deberíamos asumir que el resto no necesita nuestra ayuda. Pero claro, nunca van a venir a tocar la puerta y no están dentro, nos van en un Junge y un Integra, entonces, o no están en el CESFAM, por lo tanto nunca llegan al PASMI. Y eso significa que los niños que viven con padres que tienen altos ingresos no tienen problemas de trastorno de salud mental y por lo tanto no deberíamos tratarlos como Estado. Yo creo que la respuesta no. Yo creo que la respuesta es deberíamos tener un programa que sea universal, pero el problema es que ese programa no es que no quiera ser universal, el problema es que no tiene la capacidad de identificación y lo único que hace es diagnóstico y tratamiento. Y hasta por ahí nomás. Y eso pasa mucho en muchos de los programas, eso se replica en salud, en educación, en ingresos, etcétera, etcétera. Lo mismo que está pasando ahora con el COVID. Significa que todos estos bonos que se están entregando solamente son necesarios para el 20 o 40% con menor ingreso, solamente los que están en el registro social de hogares, y nosotros que no estamos o algunos que no están no necesitaríamos esos ingresos. No lo sé. También ahí yo creo que por eso va dependiendo. Yo creo que ahí, si es que los recursos son escasos, yo creo que es preferible que sea focalizada y se use para ese 20 o 40% de menor ingreso que lo necesitan más. Pero eso no da por resuelto que las personas que están en los estratos más altos no estén viviendo con dificultades. Muchos de ellos en etapas del ciclo de vidas con problemas, con bajos niveles de pensión, por ejemplo. Pero claro, solamente la gente que está en el 20-40% de menor ingreso tiene esa problemática, y alguien que tiene una pensión de 80.000 pesos, pero que vive con su hija, que tiene un estrato socioeconómico alto, no se le focaliza nada y no le llega nada. Es algo que de cierta manera está bien. Yo creo que esas son como cosas que uno puede empezar a ver, pero es lo mismo, y hago el link a lo que dije anteriormente: pobreza, desigualdad. Uno primero tiene que resolver la pobreza, que es lo que que se hizo en el gobierno de Bachelet, para recién empezar a mirar la desigualdad, creo yo, pues uno puede resolver todo. Y acá viene lo mismo: primero tenemos que estar bien y tener los recursos para focalizar, y si con eso estamos y sobran recursos, bueno, tenemos que ir al tema de la universalidad, dependiendo del programa. Bien, muchas gracias, Pamela. No sé si te gustaría complementar con algo más antes de que demos el cierre. No, solo quería decir que las preguntas son difíciles en el sentido de que obviamente es mi interpretación y mi enfoque de respuesta, pero no, por favor, no lo tomen como es lo que se debería hacer, porque en esto también obviamente yo creo que es importante tener la opinión de todos los actores. Es lo que les decía antes, este enfoque de interactuar entre todos para diseñar políticas, de interactuar entre todos para definir nuestros derechos y nuestras responsabilidades y roles como personas dentro de una sociedad. Pero sí es importante también tener en cuenta este enfoque de ciclo de vida, de que lo que sucede hoy tiene consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Y ahí hay un montón de cosas. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de las pensiones que está tocándose tanto. Bueno, ¿cuáles son las soluciones entonces? ¿Es las pensiones o es solucionar el mercado laboral? Porque es ahí donde ocurre todo el problema, en el mercado laboral. Y en el mercado laboral ocurre, ¿por qué? Porque justamente no hay políticas con enfoque de género a las mujeres. Porque si nosotras desde el principio ganáramos,
no sé, ganáramos lo mismo que un hombre, y a todo nivel, hay un estudio para Chile que las mujeres como yo, que tienen un doctorado en economía, y en el mismo grado académico, etcétera, ganan un 25% menos que un hombre que está con el mismo grado académico, la misma, etcétera, etcétera, bajo las mismas condiciones, solo por ser mujer, gana un 25% menos. Esa diferencia es menor con universitaria, 19, y es menor con escolar. Pero se maximiza, imagínense, mientras más estudia uno, menor gana solamente por ser mujer. No estoy diciendo que eso pasa en la escuela, pero eso es un promedio, estoy hablando a nivel nacional. Y es así. Entonces, tener este enfoque de ciclo de vida en el que uno entienda que es importante lo que va a pasar en pensiones, en el mercado laboral, durante la etapa escolar, educacional, y que todo eso, de cierta forma, viene determinado, porque el catch-up nunca lo puedes hacer. Es como lo mismo que me decían de violencia. Bueno, si existe violencia y tenemos una política reaccionaria, ¿sirve? Nunca vas a llegar. Puedes mejorar, pero nunca vas a llegar. Lo mismo pasa acá. Podemos hacer programas de capacitación durante el mercado laboral. Podemos dar más becas a mujeres para que entren a ingeniería o becas para que entren a ciertas carreras, pero es antes donde hay que actuar, para que ojalá eso no sea necesario. Y eso es lo que se está tratando de hacer un poco, programas de educación financiera, para que los niños desde el colegio sepan por qué es importante ahorrar, por qué es importante no sacar el 10%, por qué es importante exigir que te paguen, que tener un contrato, que te paguen con boleta por último, porque ahora la boleta incluso también se está llevando a pensiones, por qué es importante la APB, etc. Son esas cosas que cuando uno sabe, puede tomar mejores decisiones. Hay un programa en Perú que se está haciendo ahora que le dicen a los estudiantes, si tú estudias A, B o C, esto es lo que te va a pasar en 5 años más. Y entonces obviamente ellos toman decisiones con información que obviamente es relevante. Y eso ha ido disminuyendo las brechas educacionales en Perú. Pero bueno, me paro ahí porque si no puedo seguir para siempre. Pero quería hacer justamente este link multidimensional, multisector, multiagentes económicos y también de co-creación, que es lo que también quizás creo que esperamos para la reforma de la Constitución, que ojalá tenga un enfoque de género a lo largo, pero también que todos los distintos actores estén en el diseño de esta misma. Muchas gracias, Pamela. Harta gente en el chat está agradeciendo por la charla. Nosotros también te agradecemos y también a todos los y las asistentes. Y les recordamos que el próximo jueves 1 de abril vamos a tener nuestra segunda charla a la misma hora, a las 6:30, donde presentará Alejandra Misala con el tema estereotipos de género, expectativas y elección de carrera. Muchas gracias. Gracias.